El tema que vamos a revisar esta mañana es asma bronquial. Uno de las patologías que con mucha frecuencia nos encontramos en la consulta general precisamente es el asma bronquial. De las patologías respiratorias con mayor frecuencia y que en esta época tienen una exacerbación, de tal manera que hemos decidido platicar con ustedes sobre el tema. Lo primero que nos enseñan en la escuela es cómo nosotros podemos entender una enfermedad. Definición, etiología, fisiopatología, diagnóstico y terapéutica. ¿Cómo entonces vamos a abordar nuestro tema? Para ello tenemos como base una iniciativa, una guía de el cómo nosotros debemos manejar al paciente asmático. Vamos a revisar a GINA, ustedes lo pueden encontrar en internet, 2014, que es la última revisión que se ha hecho referente al tema. ¿Y qué nos dice en cuanto a la definición? En primer término, es una inflamación crónica de las vías aéreas que cursa con una hiperreactividad de una manera exagerada, con recurrencia de tos, sibilancias y disnea, y la disnea es opresiva, obstrucción de la vía aérea, cuya característica primordial es ser reversible con o sin el uso de tratamiento, que cursa con exacerbaciones periódicas, se presenta tanto en niños como en adultos, con una mayor prevalencia en los niños que en los adultos, y puede ser de origen alérgico y no alérgico. Hoy hablamos de origen inmunológico y no inmunológico. De las no inmunológicas les menciono, puede que tengamos un paciente con asma por reflujo, asma de embarazo o gestacional, asma por aspirina, de tal manera un proceso infeccioso de tipo viral o bacteriano nos puede desencadenar esta sintomatología. Sin embargo, la de origen inmunológico, donde hay una implicación de nuestro sistema inmunológico que vamos a revisar precisamente esta mañana. ¿Cuál es el sustrato patológico de esta enfermedad? Por supuesto, la inflamación es el sustrato patológico en el asma bronquial, que cursa con una hiperreactividad, obstrucción y las manifestaciones clínicas que rápidamente nosotros podemos entender cuando el paciente está frente a nosotros mediante la historia clínica. Tiene tos por accesos, tiene expectoración abundante, tiene opresión de tórax y sobre todo la disnea de tipo opresivo. ¿Cuándo se presenta esto? Cuando el paciente está en contacto con un antígeno ofensor. Hablemos de epidemiología. En cuanto a la epidemiología, a nivel mundial hay 300 millones de personas asmáticas. La prevalencia en el mundo es de 1 a 18% y 250,000 personas mueren anualmente. Entonces, es una de las patologías que debemos de tener en cuenta cuando estemos viendo pacientes con manifestaciones de origen respiratorio. Desde el punto de vista de la fisiopatología, estamos ante un fenómeno complejo donde contribuye de manera importante la genética, el medio ambiente que interacciona, un aspecto inmunológico y sobre todo factores de desarrollo. Desde el punto de vista genético ya tenemos detectados los genes que están implicados en esta enfermedad. Menciono cromosoma 5q3134, cromosoma 7, 11, 13, que están en el cromosoma 6
Por lo tanto, estos genes son los que están implicados en el paciente asmático. Por supuesto, los cambios climáticos, si hablamos del ambiente, también van a participar, y sobre todo el aspecto de la inmunología que está implicado en el paciente asmático. ¿Cómo interacciona para entender el factor inmunológico? Factores ambientales. ¿Qué factores ambientales? Mencioné factores climáticos, pero también los aeroalergenos. La escuela está con árboles abundantes. Aquí atrás de nosotros tenemos un fresno. La época de polinización del fresno es precisamente en la época de invierno. Nos hemos fijado, ahora que llegamos a la escuela, el piso estaba amarillo de una gran cantidad de polen. Ese polen es transportado por el aire a distancia y al estar en contacto con nuestra mucosa nasal o bronquial nos va a producir las manifestaciones clínicas. Por supuesto, vamos a hablar de una célula presentadora de antígenos. Una célula dendrítica capta el antígeno, se lo presenta a un linfocito B o a un linfocito T. Cuando se lo presenta al linfocito B o célula plasmática, va a producir inmunoglobulina de tipo IgE de una manera exagerada. Cuando se lo presenta a la vez al linfocito T, entonces tendremos la liberación de una gran cantidad de citocinas. Estos linfocitos son linfocitos Th2. Se liberan interleucinas o citocinas, como es la interleucina 4, 5, 13 y 9, y también factores estimulantes de colonias. ¿Qué sucede cuando se liberan estas citocinas? Ejemplo de ellas, la interleucina 4 es de particular importancia porque es la responsable de estar estimulando a un linfocito a un linfocito B para que esté produciendo inmunoglobulina de tipo IgE. Entonces ya estamos hablando de una manifestación de hipersensibilidad tipo 1 mediada por inmunoglobulina de tipo IgE. Las citocinas, la 3, 5 y 13, van a funcionar fundamentalmente estimulando médula ósea para que produzca una gran cantidad de eosinófilos y a la vez la sobrevida de los mismos en la circulación. Por esto vemos aquí el factor de necrosis tumoral accionando a los eosinófilos y por otro lado las células efectoras que son los mastocitos, eosinófilos, neutrófilos, basófilos, células endoteliales que están participando de una manera muy importante para producir la inflamación de la vía aérea. Son los responsables de todo este mecanismo, toda esta cascada que va a estar presente en el paciente asmático cada vez que produzca esta obstrucción. Los efectos sobre las vías aéreas, por supuesto, tenemos el broncoespasmo, que es lo que al paciente más le aqueja. Doctor, no puedo sacar el aire. El paciente asmático puede meter el aire, pero no lo puede sacar, por lo tanto está sobredistendido. Y esto nos habla de una falta de intercambio gaseoso a nivel alveolo capilar. Por esto, las siguientes manifestaciones, como son la disnea tan marcada en estos casos. Bien. Nuevamente, el antígeno entra o está en contacto con las vías respiratorias. Este antígeno es captado por una célula presentadora de antígenos, se lleva a cabo el mecanismo anterior. Por supuesto, estamos hablando de un huésped que ha sido previamente sensibilizado y tiene un segundo encuentro con este antígeno y por lo tanto la inmunoglobulina de tipo IgE, estas células van a tener una gran cantidad de receptores en su periferia que son de dos tipos, receptores Fc-εr1 y Fc-εr2. Cuando se pega la inmunoglobulina, entonces al contacto con el antígeno es una unión bipolar, de tal manera que se liberan una serie de mediadores químicos como son la histamina, los leucotrienos, serotonina, bradicinina, que son los responsables de producir toda la cascada de la inflamación en el paciente alérgico. También participan las moléculas de herencia intercelular y también los factores quimiotácticos. Hemos hablado de una
bronquitis eosinofílica, mas sin embargo, ese término se utiliza, no está correcto, porque el eosinófilo es una de las células muy importantes y los mediadores químicos que libera el eosinófilo son muy lesivos hacia nuestros tejidos. Si vemos una vía aérea de un paciente asmático, es esto, donde encontramos sobre todo el proceso más importante, la inflamación, depósito de moco, la contracción de los músculos lisos, ¿sí? Y la obstrucción del aire. Por lo tanto, el paciente no puede hacer ese intercambio gaseoso a nivel alveolar. Lo vemos en la parte inferior, cómo se encuentra edematizado, la contractura de los músculos lisos. Al contraerse, por supuesto, el paciente tiene mucha dificultad para meter y sacar el aire, en comparación con una vía aérea normal. Si tomamos un pequeño corte, podemos encontrar que existe depósito de moco o una gran cantidad de moco producido por las células productoras de moco, células globosas o globulosas o células de Clara, que son las responsables de producir esta gran cantidad de moco en los pacientes asmáticos. Cuando les preguntamos qué cantidad de moco arroja usted en 24 horas, inmediatamente, doctor, 250 mililitros, 300 mililitros, y yo les pregunto a ustedes cuánto producimos, no lo alcanzamos a percibir. El edema, sobre todo de la mucosa, y la inflamación tan marcada que es lo que, o el sustrato patológico de esta enfermedad. ¿Cuáles son los factores de riesgo? En primer término, la atopia. La atopia la definimos como la capacidad de un organismo a producir anticuerpos de tipo IgE ante los diferentes estímulos inmunológicos. La parte genética, hablamos de los genes implicados, cromosomas 5, 6, 7 y 11. También ADAM33. Es más frecuente en cuanto al género en pacientes o población pediátrica el género masculino. Cuando se llega a la adolescencia, va a predominar el género femenino. En pacientes prematuros, madres fumadoras, procesos infecciosos, sobre todo los virus, ecovirus, sincicial respiratorio, que son los que participan de una manera importante. Hablamos del tabaco en las madres fumadoras porque se puede sensibilizar in útero. Cuando iniciamos la plática hablamos de los linfocitos Th1 y Th2. Por supuesto, T0, T activado, luego la división TCD4 y TCD8. Estamos hablando de los linfocitos TCD4. Los linfocitos TCD4 también van a sufrir esa división dicotómica en Th1 y Th2. Esto sostiene la hipótesis de la higiene. A mayor estímulo inmunológico, ¿sí?, vamos a tener una mayor cantidad de linfocitos de Th1 en comparación cuando no se tienen estímulos inmunológicos, entonces van a predominar los Th2. ¿Y qué importancia tiene esto? Bueno, tiene importancia porque los linfocitos Th2 en pacientes que no tienen contacto antigénico van a predominar estos. Mas, sin embargo, les quiero decir que cuando el producto o cuando estamos en el vientre de la madre, ¿sí?, los linfocitos Th2 van a defendernos para que la madre no aborte. Entonces previenen fundamentalmente el aborto, de tal manera que al momento del nacimiento todos tenemos Th2 por encima de Th1. Cuando estamos en contacto con los estímulos antigénicos, entonces se invierte esta proporción a una mayor cantidad de Th2 y Th2. Las citocinas Th2 nos van a producir sobre todo los fenómenos atópicos o enfermedades de origen atópico, asma, rinitis, urticaria, enfisema, alergia a medicamentos, alergia a alimentos, que están relacionados fundamentalmente
con la genética. Por esto, el asma bronquial se hereda. Sí, el asma bronquial se hereda. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de esta patología? Primero, con la historia clínica bien detallada, buscando sobre todo los antecedentes de atopia y la exploración física. Características clínicas. El paciente tiene broncoespasmo reversible, insisto, con o sin el uso de medicamentos, pero tiene tos por accesos, expectoración abundante, disnea opresiva, opresión de pecho, cianosis distal labial y unguial, despertares nocturnos, que esto nos va a servir para catalogar o clasificar el asma leve, moderado, severa, para clasificar desde el punto de vista clínico. La exacerbación con el ejercicio, los antecedentes de atopia y la exposición a humo de tabaco o al humo de leña. El examen físico tiene que ser detallado desde la cabeza hasta los pies, haciendo inspección, palpación, percusión y auscultación de cada uno de los órganos que estemos explorando. En este caso nos interesa fundamentalmente la caja torácica. El examen físico en el paciente asmático, si no tiene ninguna sintomatología, por supuesto es normal. Las manifestaciones clínicas en las crisis es donde nosotros tenemos una disminución en cuanto al murmullo vesicular. Perdón, el murmullo vesicular está presente o la presencia de estertores silbantes, que son los característicos. En cuanto a los ojos, puede que exista alguna otra enfermedad atópica asociada, como es una conjuntivitis, una rinitis. En los oídos también podemos encontrarnos con una otitis media, faringitis o en el cuello que tengan adenomegalias. En cuanto a la exploración física del tórax, es fundamental en estos casos. La auscultación tiene que hacerse también muy detallada y vamos a encontrar cuando el paciente tiene una exacerbación, estertores silbantes, es lo característico en el paciente asmático. Pueden existir también los roncantes, por supuesto que puede existir estertores roncantes, pero la predominancia son las sibilancias. También cuando hay una crisis de asma va a haber uso de los músculos accesorios de la respiración. Hay una respiración, hay una disociación tóraco-abdominal, el paciente está muy cansado, los músculos intercostales hay una gran cantidad de movimientos, está diaforético y sudoroso, y también existe retracción intercostal. Pero en un paciente asmático que se encuentre sin estado asmático o sin crisis asmática, la exploración física del tórax es normal. No hay alteraciones en cuanto a su expansión, no hay alteraciones en la voz, no hay alteraciones en el murmullo vesicular. Podemos decir, es un tórax normal. ¿Qué estudios de laboratorio les debemos hacer a estos pacientes? Fundamentalmente, una biometría hemática, una citología nasal, inmunoglobulina de tipo IgE total, coproparasitoscópico seriado, radiografía de senos paranasales, una radiografía de tórax en PA, espirometría, que es el diagnóstico definitivo del paciente asmático cuando nosotros demostremos una reversibilidad. Y algunos casos tendremos que hacer las pruebas cutáneas cuando estemos sospechando de un caso de origen inmunológico. ¿Por qué coproparasitoscópico seriado? Es muy importante hacer el diagnóstico diferencial con una parasitosis. ¿Por qué? Porque en las parasitosis también se encuentra eosinofilia y también vamos a encontrar inmunoglobulina de IgE total elevada. En ese caso, tanto la IgE como los eosinófilos nos están protegiendo. En el caso del paciente asmático le están ocasionando un daño inmunológico. Por esto es importante ese estudio. Tenemos que hacer diagnóstico diferencial con la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, una bronquitis crónica, un paciente infisematoso. Debemos de hacer, o una fibrosis quística. Es importante
que son las patologías que tienen una reversibilidad no tan alta como el paciente asmático, con insuficiencia cardíaca, tromboembolia pulmonar, traqueomalacia, eosinofilia pulmonar, alveolitis alérgica extrínseca, rinitis alérgica, con obstrucción por cuerpo extraño o la presencia de tumores. Teniendo en cuenta el diagnóstico diferencial con que lo debemos hacer, entonces tendremos que hacer un diagnóstico definitivo. El parámetro más importante para llegar al diagnóstico de asma bronquial es la espirometría o las pruebas funcionales respiratorias, donde demostremos nosotros una reversibilidad mayor al 12% o 200 mililitros del volumen respiratorio forzado del primer segundo. Este es el parámetro que ahora las guías nos marcan para que nosotros lleguemos a un diagnóstico definitivo. Y aquí tenemos una espirometría, donde hacemos al principio estas maniobras, es un ejemplo. Después de haber hecho 3 maniobras buenas, repetitivas, con el espirómetro, le damos 2 disparos de salbutamol, que es un agonista beta 2, y entonces tendremos que demostrar esta reversibilidad. Y esta reversibilidad tiene que ser mayor o igual al 12%. Si no demostramos esta reversibilidad, el paciente no es asmático. Entonces nos confundimos clínicamente y todos están catalogados como asmáticos, así como los alérgicos a la penicilina. Todos somos alérgicos a la penicilina, pero no tenemos una prueba que en verdad nos diga si eres alérgico a la penicilina. En este caso tendremos que dar un broncodilatador para ver esta reversibilidad. La radiografía de tórax en el paciente asmático es normal. Entonces, ¿para qué hacemos gastar a nuestro paciente para hacer un diagnóstico diferencial? ¿Con qué debemos hacer un diagnóstico diferencial? ¿Qué le pasa a un paciente asmático que le tengamos que pedir una radiografía? Descartar una neumonía, un proceso infeccioso, descartar bronquiectasias, descartar una fractura costal y que esa fractura nos perfore el pulmón y tengamos enfisema subcutáneo. Entonces, para esto hacemos la radiografía de tórax. Pasemos al tratamiento. El tratamiento debe estar bien indicado en los pacientes asmáticos. Un buen manejo del paciente asmático, por supuesto, su calidad de vida mejorará y no tiene por qué estar acudiendo al médico cuando nosotros le damos una muy buena orientación, le explicamos su padecimiento, que quite los antígenos dentro de la casa. Hablamos de los de fuera, pero dentro de la casa, aquí abajo de la alfombra, tenemos ácaros del polvo doméstico. Tiene la mascota, el perro, el gato, o una fruta o un medicamento. Entonces tendremos que orientar muy bien a nuestro paciente sobre los factores etiológicos que están contribuyendo para que se esté presentando su crisis de asma. Por lo tanto, tendremos entonces que pasar a el tratamiento. Nuevamente utilizamos el GINA. ¿Y cuáles son los objetivos que nos enmarca la guía? En primer lugar, alcanzar y mantener el control de la enfermedad sin síntomas, que el paciente vaya a la escuela normalmente, que vaya a trabajar, que no pierda días. Los fármacos, utilizarlos de una manera bien metódica. Tenemos de rescate y de mantenimiento. Por lo tanto, los de rescate solamente que sean verdaderamente justificables, no que el paciente traiga su salbutamol en la bolsa porque a cada ratito lo está utilizando, y las muertes por intoxicación por los fármacos o agonistas beta 2, lo vimos en las primeras transparencias que se han incrementado por un mal uso de estos medicamentos. Tenemos cómo utilizarlos. La mejor vía pues es la inhalada, ¿sí? Solamente reservada para la vía intravenosa o parenteral cuando existan las crisis.
Pero la vía inhalada, aún en este caso, por una crisis, podemos sacar a nuestro paciente sin utilizar la vía parenteral. Ahora hablemos de los fármacos que tenemos para controlar la sintomatología. Dijimos que el sustrato patológico de esta enfermedad es la inflamación. ¿Cómo debemos de quitar esta inflamación? Mediante el uso de glucocorticoides, pero inhalados. Son mejores y más efectivos, controlan la enfermedad, el paciente tiene mejor calidad de vida, no cura, mas sin embargo sí controla la enfermedad. Y aquí tenemos los medicamentos controladores, son antiinflamatorios de tipo esteroideo. Dipropionato de beclometasona, lo he separado porque es un fármaco de acción corta, se debe de utilizar cada 6 horas. Tenemos los de acción prolongada, budesonida, ciclosenida, fluisolida, propionato de fluticasona, mometasona y triamcinolona. Estos son por vía inhalada. Tenemos esteroides que se utilizan por vía sistémica. Sí, la hidrocortisona la podemos utilizar en caso de una crisis. La metilprednisolona la podemos utilizar para estabilizar a nuestro paciente. La prednisona por un tratamiento acortado y en dosis decrecientes, porque recordemos que nos producen síndrome de Cushing. En este caso, los inhalados son los más indicados para los pacientes asmáticos. Tenemos diferentes presentaciones. Otro grupo de medicamentos hablamos de los leucotrienos, cuando se lleva a cabo la reacción antígeno-anticuerpo, una serie de señalizaciones. La membrana de las células cebadas tiene ácido araquidónico, o es una membrana fosfolipídica, de tal manera que el ácido araquidónico se tiene que metabolizar y entonces van a surgir de ahí en su metabolismo la vía de la ciclooxigenasa y la vía de la lipoxigenasa, por lo tanto tenemos la producción de leucotrienos A, B, C, D y Y. Los más importantes es C4 para adelante, el A y el B no tienen gran importancia. De tal manera que tenemos montelukast sódico una vez al día, pralucast, salmeterol 2 veces al día. Pero podemos inhibir en la vía de la 5-lipoxigenasa mediante el silbetón que inhibe la síntesis de leucotrienos. Entonces podemos frenar antes esta situación. Los broncodilatadores de acción prolongada. Tenemos en primer término al salmeterol, formoterol, clenbuterol y tolobuterol. Estos fármacos se usan cada 12 horas, son dosis pequeñas, todos tienen efectos sobre la musculatura cardíaca, pero también uno de los efectos adversos son los alfa, nos van a dar taquicardia, temblor distal y cefalea y mareo. Por lo tanto, debemos ser cautelosos con el uso de los fármacos mencionados. El salbutamol lo he puesto de una manera aparte para que entendamos que este es un agonista beta 2 de acción corta. ¿Qué quiere decir acción corta? Que lo podemos utilizar cada 6 horas, de tal manera que es un fármaco que se usa para rescate. Otro grupo de medicamentos son los anticolinérgicos. Los anteriores aumentan AMP cíclico intracelular para permitir la relajación del músculo liso. Los anticolinérgicos como bromodoipatropin, oxytropin y tiotropium van a actuar sobre los receptores muscarínicos en el pulmón, M3, que producen relajación de la musculatura lisa. Tenemos también los estabilizadores de los mastocitos. Estos van a bloquear el sitio de unión con el antígeno para que protejan a las células cebadas y entonces no se lleve a cabo la reacción antígeno-anticuerpo, cromulicato y nedocromilo sódico. También se usan cada 6 horas. Son buenos, los usamos en la conjuntivitis, en la rinitis y en el asma bronquial. Otro grupo son las xantinas. Estas metilxantinas, que algunos artículos han mencionado que ya no se deben de utilizar. Yo pregunto, en caso de que tengamos una crisis, ¿con qué la podemos sacar? Pues sobre todo tenemos aminofilina. Teofilina es por vía
bucal, doxorubicina es por vía bucal, son de acción prolongada y la aminofilina es acción corta y se usa por vía intravenosa. Inhibidores de fosfodiesterasa, ¿sí? Como es roflumilaz, este fármaco también nos va a relajar la musculatura lisa y por lo tanto es de utilidad en pacientes con asma bronquial. ¿Cuál es el mecanismo de acción? El de las metilxantinas, también aumentar AMP cíclico intracelular y permitir la relajación cardíaca. Estimulan la actividad del corazón, activan el sistema nervioso central, aumentan la diuresis. La teofilina relaja la fibra muscular lisa, ese es su principal mecanismo de acción. Se absorben muy bien por vía oral, ¿sí? Se unen a proteínas plasmáticas y mencioné, tenemos de acción prolongada, sobre todo en el asma nocturna, son de gran utilidad. Otros fármacos que también recientemente los hemos utilizado es anticuerpos monoclonales o biológicos, como son omalizumab, dupilumab y lebrikizumab. Estos fármacos, sobre todo algunos, tienen acción sobre ciertas citocinas. El omalizumab tiene acción directa bloqueando la IgE circulante. Dupilumab bloquea a interleucina 3 y 5. Y también, sobre todo, lebrikizumab va a bloquear a 5 y 13. Entonces son específicas. Realmente no tenemos mucha experiencia, a pesar de que llevamos a cabo este proyecto de investigación con los pacientes asmáticos, pero el uso de los monoclonales todavía los tenemos que vigilar mucho más. En los pacientes que ya hemos agotado todo lo anteriormente dicho, pasamos a la inmunoterapia. Y la inmunoterapia consiste, después de que al paciente le hemos hecho sus pruebas cutáneas, darle una vacuna con el agente ofensor por 3 hasta 5 años. Es lo más viejo que tenemos, pero lo que debemos utilizar también como una manera terapéutica en el paciente alérgico, ya después de que hemos visto cuáles son los factores etiológicos que están contribuyendo, qué pólenes del medio ambiente y dentro de la casa, qué es lo que está condicionando. Lo más común son los ácaros del polvo doméstico. Tenemos fármacos de rescate. Ya hemos mencionado al salbutamol por micronebulizaciones o también inhalado, prednisona, los esteroides, metilprednisolona o ipratropium con salbutamol en spray. Esto es lo que nos marca Gina. Sin embargo, cada paciente es diferente y por lo tanto no se tiene que manejar de acuerdo a cómo nos están enmarcando. De acuerdo a nuestra experiencia, cada quien debe de manejar a su paciente y cuál es el comportamiento cuando los conocemos a cada uno de ellos. Vamos a continuar, aquí concluyo de una manera rápida y vamos a continuar con nuestra plática. Vamos a pasar al caso clínico. Buenas tardes. Pues yo aquí les quiero presentar el caso clínico de un paciente. Bueno, este paciente es un paciente del género masculino de 32 años de edad. Como antecedentes de importancia, tenemos que es un paciente que es panadero desde hace 10 años ya. Y bueno, quien acude a consulta porque ha presentado desde 8 meses previos a que acuda un cuadro clínico caracterizado por tos, que ha sido tos productiva, sobre todo ha sido en acceso y le ha ocasionado disnea y cianosis, y esta tos se presenta sobre todo de predominio vespertino. El paciente también nos comenta que tiene expectoración de tipo mucoyalina y bueno, disnea que se acompaña, él escucha, él percibe que tiene estertores silbantes. Todo esto al terminar su jornada laboral. Y también algo muy típico que él ha notado es que estos síntomas se quitan durante sus periodos de descanso. Bueno, solicitamos algunos estudios para corroborar el diagnóstico y bueno, entre lo que le solicitamos es una biometría hemática donde observamos que tiene 5.800 leucocitos, vemos que tiene 2.600 neutrófilos, 2.300 linfocitos, basófilos nos reportan
reportan en 0, eosinófilos de 500. Y bueno, también solicitamos otros estudios, entre ellos IgE sérica total, que nos reportan un valor de 2000 unidades internacionales por mililitro. Y bueno, pedimos también una citología nasal, donde nos reporta que hay eosinófilos de 5 a 7 por campo. Y bueno, también solicitamos un coproparasitoscópico, el cual nos reportan como negativo. Bueno, las preguntas que tenemos sobre este caso clínico. Bueno, con los datos anteriores, ¿cuál sería su primera impresión diagnóstica? No sé si... Nos dejamos aquí. Ya lo tiene su doctora. Sí lo tiene. Ok. A ver, ahí empieza el tiempo. Bueno, vemos que la mayoría contestó que se trata de asma ocupacional de origen inmunológico. Y bueno, vemos que no se marca, pero bueno, sí, la opción correcta sí es un asma ocupacional. Les mencioné que como antecedente de importancia el paciente es panadero, y bueno, entre las opciones anteriores que teníamos, bueno, un asma de difícil control no tiene todas las características para decir que se trata de ese tipo de asma. De origen, o asma ocupacional de origen inmunológico sí lo es, porque el paciente al estar en un medio laboral donde existen alergenos que pueden favorecer una respuesta inmunológica y manifestarse de esa manera como asma bronquial, bueno, sería la opción correcta. Este otro tipo de asma, quizá un poquito parecido el nombre, que es agravado por el trabajo, se refiere más bien a un paciente que ya es asmático y que al acudir a su medio laboral es cuando se exacerban los síntomas. Y bueno, no inmunológico, no lo consideramos, más bien de tipo inmunológico, porque vimos los estudios de laboratorio que tiene IgE elevada, tiene eosinofilia, y bueno, tampoco se trata de un síndrome reactivo de la vía aérea, ya que en ese caso son distintos los mecanismos por los cuales se generan los síntomas. Bueno, la siguiente pregunta sería esto. ¿Qué estudios ordena usted para confirmar el diagnóstico? Y bueno, les pongo el tiempo. Bueno, vemos que la mayoría contestó A, que sí es la opción correcta. Ya les había mencionado que el paciente tenía una citología nasal, tenía IgE elevada. La biometría hemática sobre todo nos va a servir para identificar si el paciente tiene o no eosinofilia. Y bueno, por supuesto que la espirometría es el estudio con el cual corroboramos que el paciente sí es asmático. Los otros estudios, bueno, de primera elección no los estamos solicitando porque bueno, una radiografía de senos paranasales nos serviría si el paciente además tiene síntomas de rinitis para descartar alguna complicación como es la sinusitis. Pruebas cutáneas, bueno, no de primera elección, después si corroboramos que el paciente tiene las características adecuadas como la IgE elevada, la citología nasal positiva, si solicitamos las pruebas para corroborar los alérgenos implicados en este paciente. Una química sanguínea, bueno, no sería de tanta utilidad en este caso, y la citología ocular, pues tampoco se menciona que el paciente tenga síntomas oculares, podría ser que sí se presentaran, pero bueno, no nos lo comenta en el interrogatorio, y bueno, un lavado bronquialveolar tampoco es de utilidad en este caso, sí podría darnos datos, pero es un estudio más invasivo que no es de primera elección, lo ocupamos únicamente si pensáramos en alguna complicación o que no tuviéramos el diagnóstico correcto. Luego, la siguiente pregunta es, ¿qué agente causal considera que podría estar involucrado en el padecimiento que presenta el paciente? Bueno, vemos que la mayoría contestó Aspergillus, aunque otros contestaron Dermatofagoides farinae.
Bueno, en este caso, la respuesta correcta es más bien todos los anteriores, porque el paciente tiene como actividad el que es panadero. Sí podríamos pensar a lo mejor que lo más común es el celácaro, que se encuentra en la harina, en la cual, con lo que el paciente trabaja. Sin embargo, también se ha visto que existen otros alérgenos, entre ellos pues, todos estos hongos, estos tres, que pueden estar implicados en la fisiopatología de la enfermedad que él tiene, y por eso la respuesta correcta sería todos los anteriores. Ahora vamos a ver que el paciente desde hace un mes presenta los síntomas de manera diaria, sobre todo en la noche, y en ocasiones son tan severos que llega hasta la ortopnea. Se agrega además tos con expectoración blanca y amarilla, y ha necesitado aplicarse el salbutamol todos los días. Incluso menciona que lo llega a utilizar hasta 5 dosis por día. Nos comenta también que ha tenido molestias para dormir y que limita sus actividades laborales y cotidianas. Y hacemos una medición del flujo expiratorio pico, que es de 58%. Si recordamos, eso lo puede hacer el paciente en casa con un flujómetro. Y de acuerdo con estos datos, ¿cómo clasificaría al paciente? Vemos que la mayoría contestó que sí es la correcta, es un paciente con asma grave persistente. Vemos que el paciente ha utilizado diario el salbutamol, incluso hasta 5 veces al día, que lo correcto es, cada 6 horas, a veces hasta cada 4 horas, pero eso ya implica que el paciente tiene demasiados síntomas y ya lo pone en riesgo de presentar los efectos secundarios del medicamento. El resto, no se trata de una exacerbación moderada, habría que quizá considerar otros parámetros como la saturación, etcétera, y de un asma moderado persistente tampoco, es más bien un cuadro ya grave por la frecuencia de los síntomas y la intensidad. Tampoco es una exacerbación de instauración lenta, en realidad se trata, el paciente ha tenido los síntomas continuos, y tampoco es leve persistente, porque sí son más severos. Para este tipo tendría que utilizar con menor frecuencia el salbutamol y debería tener menos síntomas. La correcta entonces sí es un asma grave persistente. ¿Cuál es el tiempo aproximado en el que un paciente puede sensibilizarse a una sustancia en el medio de trabajo? Vemos que la mayoría contestó que depende de la cantidad de alérgenos a los que esté expuesto. Sí es lo correcto, ya que varía mucho de paciente a paciente dependiendo de qué tanto se expone a los alérgenos. Algunas referencias comentan que aproximadamente 2 años, sin embargo, es muy variable, ya que si el paciente se expone a grandes cantidades en poco tiempo, puede tener síntomas muy rápido. En cambio, si la cantidad de alérgeno es poco, pero es constante, los síntomas pueden presentarse hasta después. Lo que sí es muy típico es lo que les decía en el caso clínico, donde el paciente está asintomático en los periodos en los que él no va a trabajar, ya que no se expone al alérgeno implicado. Entonces, sí depende de la cantidad, y los otros pues no son correctos. En este paciente, ¿qué medicamento utiliza de primera elección? Vemos que la mayoría contestó la B, que sí es la combinación de salmeterol con fluticasona. Esta es la respuesta correcta. Vemos que como primera opción teníamos un antimicrobiano. En este paciente no menciona que tenga expectoración purulenta o que tenga fiebre o algún otro dato de infección. Sin embargo, debemos interrogarlo, ya que es una de las causas de exacerbación en estos pacientes. Pero en este caso no consideramos que sea la primera opción un antimicrobiano. La combinación de un agonista beta-2 de acción prolongada y un esteroide inhalado es la opción correcta para este paciente. El hidrocromilo sódico, que es un estabilizador de las células cebadas, pues en este paciente con tantos síntomas realmente no sería la primera opción.
La teofilina, bueno, lo consideraríamos en caso de que hubiéramos utilizado algún otro medicamento y que no fuera, nos ayudara al control de los síntomas. Y bueno, en este caso, el oxígeno por puntas nasales realmente no sería como lo único, ¿no? Si el paciente tiene muchos síntomas o tiene una exacerbación, sí lo utilizamos, pero la opción correcta sería la combinación del esteroide inhalado y el agonista beta-2 de acción prolongada. Bueno, esta creo que ya es muy sencilla porque ¿qué dosis se utilizaría del medicamento? Bueno, por supuesto que la opción correcta es la B porque bueno, es un medicamento que, como les decía, es de acción prolongada, se utiliza cada 12 horas. Consideramos, bueno, el salmeterol lo indicamos a una dosis de 50 microgramos y la fluticasona 250. Si eso no fuera suficiente, existe otra opción, ya que existe otra presentación de 500 microgramos, sin embargo, en este paciente podemos empezar con 250. En el caso de que hubiéramos escogido algún otro medicamento, bueno, la fluticasona solita, esta opción es incorrecta, ya que está indicado cada 6 horas y no, la fluticasona puede utilizarse cada 12 horas y bueno, sí sería la opción 250. El resto de los medicamentos, bueno, no los escogimos como primera opción. Ahora, ¿qué haríamos si este paciente continúa con disnea? ¿Qué medicamento de acción rápida le indicaría a usted? Vemos que, bueno, la mayoría contestó C, que es el salbutamol. Esa es la opción correcta. Vemos que como otras opciones teníamos formoterol y salmeterol. Estos dos medicamentos son agonistas beta-2, pero son de acción prolongada. Algunas referencias nos comentan que el formoterol puede tener un inicio de acción rápido y, bueno, una acción prolongada. Sin embargo, no siempre no se utiliza como un medicamento de rescate. Más bien utilizamos el salbutamol. El indacaterol también es un agonista beta-2, pero este es de acción todavía más prolongada, se utiliza una vez al día, entonces tampoco sería un medicamento útil en este paciente. Y bueno, el cromoglicato de sodio, les decía, es un medicamento que nos ayuda para este padecimiento, pero no es tan eficaz como el resto de los medicamentos que mencionamos aquí. Ahora quisiera hacer, bueno, alguna pregunta para la doctora Sitzik. En los individuos alérgicos, ¿cuál es el perfil de citocinas de los linfocitos de CD4? Entonces todos pasaron inmunología y la respuesta correcta son TH2 y nos lo mencionó el doctor precisamente. TH0 son aquellos linfocitos maduros que tienen solamente la especificidad para un antígeno, pero no han sido activados. Dependerá del microambiente si decide a TH1 o TH2. Los linfocitos, cuando van a activarse, ven su microambiente y es que deciden hacia uno u otro perfil de citocinas. TH1 mayoritariamente es un perfil inflamatorio. TH2 son esas citocinas antiinflamatorias y T reguladores no las necesitamos en este momento. Entonces, son TH2 y tenemos el perfil de citocinas y el blanco que está haciendo en poblaciones celulares específicas. Quizá lo más importante es en la población de linfocitos B cuando se diferencia hacia célula plasmática, donde va a dar la coestimulación a través de interleucina 4 y su CD40 ligando para que haga cambio de isotipo hacia IgE, que es la que nos está causando mucho de lo que es la sintomatología o la fisiopatología. El resto de las citocinas impacta en lo que es la activación de mastocitos, activación y sobrevida de eosinófilos y también en lo que es la mucosa, sobre todo de vías aéreas, favoreciendo que se secrete más moco. Entonces vamos a la siguiente pregunta, por favor. ¿Cuál es el mediador responsable de la sintomatología alérgica? Y aquí hubo un poco de confusión. IgE no es, histamina sí es la respuesta, IgG4 no, y ni TNF-alfa. La siguiente, doctora, ahorita explicaremos por qué no o por qué sí. Okay.
Si me permite un momento, aquí tenemos lo que está ocurriendo en la sensibilización, que es el nombre correcto del evento que ocurre en los individuos que están en contacto con los alergenos. Todos se supone que somos inmunocompetentes y no estamos respondiendo a todo lo que está en el ambiente que no percibimos pero que sí inhalamos. Los individuos, como en el caso de este paciente que tiene una predisposición genética, están respondiendo a estos alergenos. En una primera sensibilización solamente se está produciendo IgE específica para el alergeno. Cuando hay reexposiciones, se va a activar y a degranular el mastocito. ¿Sí me pasa el siguiente, doctor? Entonces aquí tenemos, sí, si bien se va a activar el mastocito vía IgE por los receptores específicos que tiene, esto va a condicionar que se libere histamina y otros mediadores solubles. Y los que nos están causando la sintomatología alérgica principalmente es la histamina. Entonces ya no queda duda que el mediador de todos los síntomas es la histamina. ¿Cuál es el cambio inmunológico que ya está bien descrito que yo voy a obtener cuando se induce la desensibilización específica? Es decir, se le da su inmunoterapia al paciente. Disminución de interleucina 10, aumento de secreción de IgE, proliferación de basófilos o producción de IgG4. ¿Eso qué quiere decir? Que no la contestaron para no evidenciarse. Ok, se me pasa la siguiente, doctora. Efectivamente, ya tenemos muchísima evidencia, bien dijo el doctor, fue de las primeras terapias, tal vez la más arcaica, bueno, la más, ¿cómo le podríamos decir? La primera y la más eficiente, ¿sí? Ahí tenemos ya todo lo que se ha podido evidencia que está ocurriendo con la inmunoterapia, ya sea que se administre por vía sublingual o por vía subcutánea, me está originando cambios en muchas poblaciones celulares. ¿Qué es lo que me interesa? Sobre todo regular a través de anticuerpos. Yo tengo 4 isotipos de IgG, de los cuales la IgG4 no fija complemento y es la regular. A través de esa secreción y producción de IgG4 yo estoy bloqueando que las células plasmáticas estén secretando más IgE. Estoy aumentando secreción de citocinas reguladoras como es la interleucina 10 y estoy disminuyendo que se liberen otras citocinas proinflamatorias. Llegar a todo esto lleva años, pero es muy, muy eficiente. ¿Ok? Entonces, la siguiente pregunta es del doctor Mario. Gracias, Juan. Dice que qué factores desencadenantes pueden hallar en el caso. Ya les habían preguntado algo muy parecido, entonces, no sé si pueden comentar o más bien contestar. Ok, dice juego de animales, alcohol, un cigarro. Ok, entonces yo quería ser un poquito más abierto. ¿Alguien, además de esos que sí comentaron en el caso, pudiera decir algunos otros factores que considera importantes en nuestra población? ¿Alguien que levante la mano y diga yo rapidísimo? La contaminación en nuestra ciudad, sí, depende de dónde viene. Habría que cuestionar al señor. No vamos a hacer como los casos de House, que irnos hasta su casa y buscarlo en todos los lugares, a lo mejor porque nuestra infraestructura y cantidad de recursos humanos no da para eso, pero sí podemos preguntarnos y de qué medio viene. Por ahí comentaron el medio rural o no, o acá. En México, de hecho, por ejemplo, somos unos portadores de muchas mutaciones que tienen que ver con asma. El doctor comentó, por ejemplo, de brazo largo, del cromosoma 5, que tiene mucho que ver con las diferentes variaciones que hay de, por ejemplo, el receptor beta-2 adrenérgico. Y no solamente nos vuelven gente que estamos predispuestas a padecer asma, sino gente que además respondemos diferente a los fármacos que responde casi todo el mundo, ¿no? Hay mucha gente en México que a lo mejor le falla el salbutamol, a mucha gente le falla el salmeterol, pero otros de los fármacos que tenemos disponibles hay que considerar eso como, no solamente dice como un desencadenante, sino como un factor de riesgo en nuestra población. La predisposición genética y el ambiente juegan un papel
más importante todavía en la población mexicana en particular que en otras partes del mundo, y a lo mejor ahí es donde tendríamos que cada quien en sus unidades hacer ajustes de acuerdo a lo que, o sea, sí seguir mucho la guía global de la iniciativa contra el asma, pero tener en cuenta algunos de estos casos. Así. Bueno, ahí están nada más algunos de los más. Dice, sugeriría cambios en la terapéutica empleada, ya más o menos comentaron algunos. ¿Ustedes alguno que se les ocurriera de acuerdo a lo que decían? Si supongamos que no les funciona, decían la fluticasona y salmeterol, además del salbutamol, aunque creo que está muy bien abordado, como un médico general, cuando menos tienen que saber qué es lo que se usa en alguien que tiene un estado agudo asmático, o alguien que, como el paciente tiene un padecimiento crónico en el cual podemos utilizar medicamentos de acción prolongada para mantener el control. No sé, alguien, yo desconozco, de verdad, alguien sabe qué es lo común como broncodilatadores o antiinflamatorios que podemos utilizar en los casos de atención aguda. No sé, los doctores los invito a, tanto si es que saben, tanto en el tercer, segundo nivel o primer nivel, es donde la mayoría de del auditorio están. Bien. Dentro del punto de vista del asma agudo, de la crisis o de exacerbación, no es nada más que la exacerbación de los signos y síntomas que el paciente ya los tuvo. Es decir, va a tener más disnea, más tos, más sibilancias, más opresión, y le sumamos algo objetivo que es evaluable, que son los signos vitales. El paciente va a estar taquicárdico, va a estar con una frecuencia respiratoria muy alta, una saturación baja. Y le vamos a dividir en 4 estados: en leve, en moderado, en grave y en muy severo. Cada uno de esos tiene diferente tipo de abordaje, pero en general, cuando un médico general o incluso un especialista esté abordando a este paciente desde el punto de vista de la crisis del asma, desde la exacerbación del asma, necesitamos lo siguiente. Necesitamos que el paciente esté en ayuno, no le podemos dar de comer en ese momento al paciente. Necesitamos una monitorización continua, tenemos que ver que los signos vitales estén normales, y desde el punto de vista de saturación, mantenemos una saturación, si es posible, mayor al 95%. Necesitamos que este paciente esté monitorizado y que esté controlado por un médico, es decir, necesitamos ingresarle, si no a una sala de internación, pero sí a una sala de cuidados de emergencia en ese momento. No le podemos enviar a la casa al paciente. Necesitamos tener oxígeno, entonces el oxígeno en este momento sí es muy importante para mantener esa saturación. Depende cómo esté el paciente, con puntas nasales o con una cámara con reservorio. Necesitamos una vía venosa permeable, ya lo dijo el doctor Velázquez. Tenemos muchos fármacos para rescate. Sin embargo, el problema que tenemos, por ejemplo, los médicos que vemos asma, los alergólogos, que el paciente ya nos llegó y ya se terminó 2 o 3 botecitos de salbutamol, ya se terminó el bromuro de ipratropio, ya se terminó los esteroides, y nosotros nos quedamos con las manos cruzadas. Digo, bueno, China me dice que le dé salbutamol. Sí, pero ya le dio, ya toda la noche se pasó con su salbutamol y ya llega temblando, ya llega taquicárdico. ¿Qué más le puedo dar? Sí podemos ofrecer otras cosas más, y ahí está lo que el doctor decía, aminofilina, vía venosa. Entonces yo necesito una vía venosa permeable para utilizar aminofilina. Se utiliza más o menos 250 miligramos, se le diluye entre 100 a 250 mililitros de solución salina o una solución destrozada si el paciente no es diabético, y se le empieza a pasar. Utilizamos el broncodilatador de acción rápida. Hay muchos, pero el principal y el que está aprobado por la FDA se llama salbutamol. No se metan con ninguna otra cosa los médicos generales, utilicen el salbutamol. Salbutamol puede utilizarse o con inhalocámara o con micronebulización. Hay muchos metaanálisis ya de Cochrane que han comparado los dos métodos. Los dos métodos funcionan. La única diferencia es de que la micronebulización se demora más, se necesitan más recursos y es un poco más costoso porque necesita el oxígeno y la mascarilla y todo. Pero ya desde el punto de vista terapéutico es exactamente igual. Los dos funcionan muy bien. A una dosis
de 200 hasta 400 microgramos cada 15 a 20 minutos, con unas 3 o 4 dosis, es decir, entre 1 hora, 2 horas, que nosotros estemos haciendo ese seguimiento, ya sea con la micronebulización o con el salbutamol, el paciente va a salir. Es más o menos entre el 90 y 95% de los pacientes que revierten con esa dosis, y sí queda un poco porcentaje de que no puede revertir. Y tenemos otra arma terapéutica desde el punto de vista de la broncodilatación, que es un anticolinérgico de acción corta, que se llama bromuro de ipratropio. Viene junto con el salbutamol o viene también aparte. Entonces podemos hacer la micronebulización, que vienen en ampolletitas para micronebulizar, o podemos hacer separado, bromuro de ipratropio. Y la última arma terapéutica, que es atacar la inflamación, que es el esteroide. Aquí sí se utiliza esteroide sistémico. Ya no vamos a utilizar el esteroide inhalado. Aquí sí utilizamos el esteroide sistémico, prednisona, una dosis de 1 miligramo por kilo de peso, o su equivalente, ya sea en hidrocortisona vía venosa o metilprednisolona vía venosa. Esa sería la forma. Sí, gracias. En la siguiente, por favor. Sí, aquí es un esquema que es basado en la estrategia global, en la iniciativa de la estrategia global, pero lo que les digo es eso, que para mí es más importante y enriquecedor, por ejemplo, lo que comentó el doctor, que esto sí sabemos qué medicamentos se nos ocupa, pero a lo mejor para ustedes también, cómo resolver las cosas con lo que tenemos, ¿no?, a la mano. Y ya les dijeron que como médicos generales, pues salbutamol y pagatropios ya en mano, y pues, referirlos. Sí. Dice, identifica fármacos que no afecten el diagnóstico. Ahí están. ¿Hay alguno de estos que pudieran decir que no afecten el diagnóstico o que... Okay, no sé qué contestaron la mayoría de esto. Ok, bueno, cualquiera de estos, de hecho, a lo mejor incluso adelantamiento no dice porque difícilmente puede afectar a alguna de las pruebas que están ahí, pero dependiendo de no solamente lo que van a medir, pero dijeron, bueno, les recomendaron que midieran IgE, bueno, tu biometría hemática completa, y en algunos casos muy especializados a lo mejor pueden medir algunas otras, pero aquí dice los antihistamínicos o los esteroides pudieran tener algún efecto, ¿no? Los antagonistas de proteína serían los que menos. Y también, pues eso es algo que tenemos que interrogar muy bien, porque a veces los pacientes, o podemos dejar ir a alguien que creemos que no tiene un patrón parecido al asma, que pudiera estar oculto porque se sobremedica, a veces hasta sin recetas médicas, ¿no? Entonces, por último, quiero preguntarle al doctor Juan Fernández, para que quede muy claro el uso de la espirometría en comparación con el glucómetro. Son dos instrumentos que nosotros tenemos muy bien identificados para el diagnóstico y para el control del asma. Por favor. Bien, yo les hago la pregunta a todos ustedes que son médicos. Están atendiendo a un paciente que es diabético, hipertenso, dislipidémico, no hace ejercicio y llega a la sala de urgencias con dolor de pecho y está sudando y está diaforético y con dolor de pecho. ¿Qué tiene este paciente? ¿Tiene qué? Un infarto, una angina, lo que ustedes quieran. ¿Y qué le solicitan a ese paciente? Nos enseñan desde el primer año de medicina de que ese paciente necesita un electrocardiograma y los cardiólogos ya. Pero desde el punto de vista de la patología respiratoria todavía nos falta. Porque igualito como es el electro en la cardiología, en la patología respiratoria es la espirometría. Y nadie de nosotros nos dice eso. Y la espirometría es un examen fácil, sencillo, fácil de hacer, no se necesita grandes tecnologías, no se necesita saber mucha medicina para comprobar y para leer una espirometría. Entonces yo les invito a que todos ustedes se metan ya en su cerebro de que la espirometría tiene que ser un estudio complementario básico.
Primero. Segundo, para hablar desde el punto de vista asmático, yo necesito pruebas funcionales respiratorias. Ya se dijo, eso es el gold estándar. Las pruebas funcionales respiratorias son algunas. El pico expiratorio flujo, la flujometría, la espirometría simple, la espirometría con broncodilatación y sin broncodilatación, y por último tenemos la pletismografía, que ese ya es más complejo. China nos dice que para tener un diagnóstico certero de asma yo necesito hacer una espirometría con prueba postbroncodilatadora, es decir, utilizar una espirometría de base, utilizar fármacos de acción rápida, que es el salbutamol, dejo que pase 15 a 20 minutos y nuevamente hago la espirometría. Si en esos dos exámenes que yo hice, en el PET sub 1, que es el volumen expiratorio en el primer segundo, hubo un cambio de 12 a 15%, 12 en adultos, 15 en niños, y 200 mililitros, eso es una prueba positiva, es decir, revirtió. Ya dijimos en el concepto de asma, de que asma es un broncoespasmo, broncoconstricción que revierte. Entonces, eso es muy importante desde el punto de vista diagnóstico. Pero si nosotros no tenemos la espirometría, podemos utilizar lo que es el pico expiratorio flujo, la flujometría. Es fácil, no es nada más que un tubo, no sé, todos deben conocer un flujómetro, es un tubo, ¿no?, marcado con números, en el cual le solicitamos al paciente que sople una sola vez, fuerte, y que sea un solo soplo. Ahí nos va a dar un valor. Ese valor yo le tengo que cotejar en tablas, que también están disponibles en el internet, gratuitas, que son de peso, talla, y si es hombre, si es mujer. Entonces yo veo ahí, si está del 80% para arriba, yo digo es normal. Si está del 80% para abajo, digo no es normal, es decir, hay obstrucción. Eso no es un gol estándar de diagnóstico, pero sí me puede ayudar a mí. También me puede ayudar para yo enviarle a mi paciente el flujómetro a la casa, para que él haga solito en la mañana y en la noche, y haga durante 2 semanas, por ejemplo. Y luego me trae y yo veo las curvas que se dibujaron, y si existe una diferencia de más del 20% de los promedios de esas curvas, yo digo, algo está sucediendo, no está bien controlado este paciente, porque no tiene por qué variar tanto, y tengo que yo revisar mi tratamiento y ver qué es lo que está sucediendo. Y también para las urgencias no es tan bueno, pero también sí se puede utilizar el flujómetro. Si está menos del 80%, yo sé que el paciente está con un broncoespasmo de moderado hasta severo. Entonces, que quede claro, espirometría es el gold estándar. Se debe ser utilizado por todos los médicos generales, no es un estudio de especialidad. Y para enviarle a la casa al paciente podemos utilizar la flujometría. En cuanto al marcador de óxido nítrico exhalado como marcador de inflamación bronquial, ¿es útil o todavía lo siguen utilizando? Desde el punto de vista de investigación es muy útil. Cuando nosotros hacemos investigación necesitamos tener varias armas por donde atacar a lo que estamos estudiando, en este caso la inflamación. Yo cómo veo si el paciente no está inflamado o se está desinflamando o continúa inflamado. La clínica, ¿me mejoró o no mejoró? Entonces tengo esa arma. Pruebas funcionales respiratorias, pruebas de imágenes, tomografía, radiografía. Y el óxido nítrico exhalado también es un marcador de inflamación que sí se utiliza y se utiliza mucho en investigación, pero desde el punto de vista práctico no es tan bueno, porque no tiene buena sensibilidad ni buena especificidad. Es decir, si yo tengo mucho óxido nítrico, eso no quiere decir que esté inflamado por el asma, y si ya dejó de producir óxido nítrico, eso no quiere decir que ya le curé a mi paciente, porque se ha visto que pacientes con niveles bajos de óxido nítrico continúan sintomáticos. Entonces, desde el punto de vista práctico, no es bueno. Para investigación, sí. Respecto al tratamiento de consideraciones de otras enfermedades embarazadas, y si es así, ¿en qué trimestre tenemos que...? Cuando hablamos de asma y embarazo, nosotros tenemos que hablar de dos personas, no es el binomio, es la mamá y es el niño. Y para que el niño esté bien, necesitamos que la ventilación de la madre esté bien. Entonces, yo tengo que poner en una balanza. Yo sé que el primer trimestre no tengo que utilizar ningún fármaco, entonces yo tengo que hacer todo lo posible para no utilizar los fármacos. Pero si mi paciente asmática está muy sintomática, está produciendo una desaturación, eso le va a afectar directamente al niño. Entonces yo puedo utilizar en cualquiera de los trimestres los fármacos. ¿Qué fármacos se utiliza? Se utilizan los mismos que se recomiendan en China. A la cabeza, como esteroide, está budesonida,
y a la cabeza como beta 2 de acción prolongada está formoterol y también salmeterol, y como rescate salbutamol. Por lo tanto es lo mismo en el embarazo. Para urgencia se puede utilizar también formoterol o debe de ser exclusivamente el salbutamol. Muchas cosas, cuando estamos en los congresos, muchas cosas se ven, yo creo que ya desde el punto de vista económico. La Gina anterior nos decía que el gol estándar se llama salmeterol fluticasona. Hoy la Gina de ahora nos dice budesonida formoterol. Si me preguntan a mí cuál sirve, todas sirven y todas les va excelentemente bien. Desde el punto de vista de farmacología, de farmacocinética, farmacodinamia, lo número 1 se llama salbutamol. Sin embargo, el formoterol sí tiene acción rápida. Lo bueno de formoterol es que empieza a actuar inmediatamente, no tan rápido como salbutamol, pero sí actúa inmediatamente, y lo bueno es que dura 12 horas. Sí, responder la pregunta, sí, el formoterol sí sirve, actualmente sí se está utilizando, pero la recomendación número 1 se llama salbutamol. ¿Han tenido alguna referencia en el hospital, en este caso en el Hospital General, al utilizar fluticasona? Han mencionado que la fluticasona en el embarazo causa mayor alteraciones congénitas. ¿Hay alguna referencia en el hospital? No, realmente no. Como decía, en el embarazo el fármaco número 1 se llama budesonida. Sin embargo, en embarazo no tenemos ningún fármaco que sea con evidencia A, porque para hacer evidencia A necesita hacer un estudio, ensayo clínico, doble ciego, aleatorizado, con placebo controlado. Yo no voy a poner en riesgo a embarazadas. En el mundo nadie ha podido demostrar un fármaco A, pero los que están en B, como categoría B, salmeterol, fluticasona y budesonida, formoterol, los dos están iguales. Por lo tanto, salmeterol, fluticasona no ha tenido problemas. Les va muy bien. Bueno, hay muchos pacientes que se presentan en las salas de urgencias, mencionan que llevan meses de sintomatología pero nunca acudieron con un médico y llegan con crisis asmáticas, o bueno, por clínica llegamos a diagnosticarlos como crisis asmáticas y regularmente a estos pacientes se les inicia tratamiento con beta-2 agonista, corticoide. Pues mencionaban que para, pues, además de diagnosticarlo y clasificarlo, se necesita la espirometría, pero pues ya es modificada por los medicamentos. ¿Cuál es el momento ideal para hacer la espirometría después de haberle iniciado un tratamiento, pues, de urgencias y mandarlo a su casa con ese tratamiento? Conceptualmente se dice que la espirometría tiene que ser hecha sin fármacos previos. Eso es lo que se necesita. Sin embargo, en la práctica diaria no sucede eso. Entonces yo tengo que irme hacia la farmacocinética y farmacodinamia de cada una de las drogas que estoy utilizando. Salbutamol es un fármaco de acción rápida, pero que también se elimina rápido. 4 a 6 horas ya se elimina. Es decir, que yo con 12 horas que el paciente no haya utilizado salbutamol, ya puedo tener unos valores reales de espirometría. En lo que se refiere a los esteroides, por ejemplo, también varía. Sí varía porque sí produce un efecto antiinflamatorio, y ahí sí es más complejo, porque el esteroide, su vida media y su acción va a ser el esteroide si es una acción de acción rápida o de acción prolongada. Pero el efecto antiinflamatorio sí va a demorar más, y va a demorar días, incluso semanas. Por lo tanto, lo ideal es hacer una espirometría sin fármacos, y si no, suspender los beta-2 si es de acción rápida un día, si es de acción prolongada 1 o 2 días, y los esteroides siquiera unos 3 o 4 días. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún comentario? Si no, pues con esto damos por concluido nuestra participación y muchas gracias.